Hola a todos y todas, mi nombre es María del Carmen Ramírez Villeda y el día de hoy voy a presentar la ponencia titulada Donación, Revelación, Amor, estudio para una fenomenología de la fe en el pensamiento de Jean-Luc Marion. Y bueno, para dar inicio, me gustaría presentar el objetivo de mi investigación, que ha sido analizar la experiencia religiosa a la luz de la fenomenología de la religión en el pensamiento de Marion, a través de una larga argumentación que está dividida en 4 momentos. En un primer momento estaré hablando acerca del tema de la donación. En un segundo momento, la reflexión corresponde al análisis de la revelación. En tercer momento, acerca del amor. Y en el cuarto momento de esta ponencia, reflexionar y decir algo acerca de la posibilidad de hablar de una fenomenología de la fe, de la vida de la fe. Y bueno, me gustaría compartir unas diapositivas. Sin embargo, no son muchas para no saturarnos de información y de mucha lectura. Simplemente van a ir acompañando con algunas frases el contenido de esta ponencia. Este es el título de la ponencia que presento el día de hoy, que tiene que ver con este filósofo Jean-Luc Marion, cuya filosofía o pensamiento se caracteriza por ser una filosofía fenomenológica y un pensamiento desde la teología. Dentro de sus ideas más importantes se destaca la cuestión del don, de la donación, el amor y el carácter saturado de los fenómenos. Acá tenemos algunas de sus obras, no son todas, pero son algunas a partir de las cuales se fundamenta esta ponencia. Y bueno, voy a dar inicio. Para comenzar, me gustaría comentar que el objetivo de este trabajo, pues, tiene que ver con la labor fenomenológica. En fenomenología, si retomamos la máxima fenomenológica de ir a las cosas mismas, pues vemos que esto implica buscar los momentos más originarios en los que son articulados los fenómenos. Esta búsqueda tiene como punto de partida, pues, la manifestación de los fenómenos en la superficie de la vida. Pero lo que vemos del fenómeno o de los fenómenos en esta superficie de la vida es su modo de demostración, es el modo en el que me aparecen a través de mi percepción, yo capto el fenómeno, y lo que intentará la fenomenología en este caso es hacer una labor, digamos, arqueológica para ir desocultando los momentos más originarios de los fenómenos. En este sentido, lo que vemos del fenómeno religioso, que es el tema que nos interesa exponer hoy en la superficie de la vida, es la manifestación de la fe. Es decir, vemos la fe del creyente manifiesta en signos religiosos, en actos, en rituales, en un lenguaje orante. Pero lo que nos interesa aquí desde la fenomenología de la religión es reflexionar sobre el momento más originario que va a fundamentar todas esas manifestaciones religiosas. Es decir, el momento de la experiencia religiosa, el momento de la revelación, el momento en el que en la vida de conciencia se da la manifestación de la revelación de Dios en el sujeto. Para esto vamos a revisar, pues, la noción de fenómeno saturado de Marion, que va a implicar la posibilidad de hablar de fenómenos no objetivables. Y bueno, para ir mostrando la argumentación en esta ponencia, podemos decir en un primer momento, en una primera tesis, que en el núcleo de la experiencia religiosa se configura un fenómeno saturado, veremos esta noción de saturación, que está conformado a su vez
por otros tres fenómenos que cumplen con el esquema de la saturación en Jean-Luc Marion, que será la revelación de Cristo, el amor y la alteridad. Y vamos a ver que el modo en el que se manifiesta y su modo de demostración de estos tres fenómenos en un solo momento, que será el momento de revelación, se va a mostrar en una actitud religiosa, o dicho de otra manera, en la vida de la fe. Y bueno, Marion va a proponer dentro de su fenomenología una tercera reducción que va a consistir en ir al momento de la manifestación, es decir, cuando el momento nos es dado en su pureza, no como se muestra, no como lo captamos, sino como en su pureza más originaria. Y ese es el instante de la donación. Para justificar esto, Marion toma como punto de partida el principio a tanta reducción, tanta donación, para poder afirmar que los fenómenos son en tanto que dados. Es decir, o mejor dicho, que un fenómeno es tanto que es donado. Dicho de otra manera, pone el acento en el momento de la donación, el momento en el que se está donando un fenómeno. Para Marion este va a ser el momento pues más originario de toda manifestación y vamos a ver que una de las principales distinciones también entre Husserl y Marion es que para el maestro los fenómenos son dados, por así decirlo, mientras que para el filósofo francés van a ser donados. Repito, poniendo el acento en el carácter de la donación. La noción de que algo está simplemente dado sugiere una noción quizás más estática, mientras que lo donado ya sugiere un movimiento, la posibilidad o incluso la contingencia del aparecer de algo, que algo se está dando, que algo está haciendo. En este sentido, podemos decir que la donación es parte de un momento subjetivo porque su posibilidad está manifiesta en la conciencia egoica del proceso constitutivo o el instante inaugural de todo fenómeno. Y bueno, es importante hablar del proceso de donación, donde vamos a encontrar los momentos y los elementos que la constituyen. Estos elementos podemos mencionar que uno de ellos es la intuición, y vamos a definir o vamos a entender intuición precisamente como un tipo de conocimiento inmediato del objeto trascendente dado a la conciencia del sujeto, de acuerdo con el modo de manifestación, de percepción que le corresponda. Puede ser intuición de percepción, puede ser intuición de fantasía, de imaginación, de recuerdo, etc. En este sentido, entonces, vamos a ver que la intuición, dentro de este modo en el que se configura la donación de los fenómenos, es fuente de derecho de la fenomenicidad. Es decir, hay un correlato entre intuición y donación, porque la donación va o permite a la intuición mostrar algo, y la intuición se va a imponer en virtud de su propia donación. Esto es algo quizás que merecería la pena detenernos un poco más, pero por cuestiones de tiempo vamos a continuar con el desarrollo de la argumentación para llegar al fenómeno de revelación. Y bueno, partimos también de la pregunta, ¿qué es lo que da la donación? ¿Qué es lo que se me otorga en ese momento de la donación? Bueno, pues podemos decir que la donación es de hecho un dar, ¿no? Y lo que se da es un don. Un don en un evento, en un momento en donde hay dos actores, que va a ser un donador y un donatario. Y bueno, la pregunta obligada, ¿qué es el don? Bueno, yo puedo decir desde mi interpretación o la interpretación que he hecho, que el don es el ser dado como hecho. Esto significa, por un lado, que el don no va a ser el ente,
que el ser como hecho, como algo que es, como algo, como un hecho de la realidad, es lo que prefigura precisamente esa realidad, que la validez del hecho está en el se da, que puede estar manifiesto en lo óntico o bien en lo que simplemente está dado y no tiene una figura clara de aparición o no tiene una figura material, una figura no objetivable de aparición. En este sentido, lo que nos da el ser es la entrega del fenómeno como un don, en donde el ser da ese fenómeno, pero se retira, es decir, en un movimiento donde el ser se dona y abandona. El hecho de dar, entonces, va a implicar dejar el don, dejar el fenómeno, dejar ese ser dado como un hecho, y después de esa entrega sucede su retraimiento. Entonces, un poquito de estas nociones es importante mencionarlas porque a partir de estos momentos de donación, que es un tema, como repito, muy amplio y que exigiría pues de nosotros hacer un estudio o quizás otra ponencia para poder acotar todo lo que se necesita sobre este tema. Pero vamos a hablar entonces de este momento de donación para poder ir a la clasificación de los fenómenos que hace Jean-Luc Marion para poder llegar al fenómeno de revelación, al fenómeno religioso. Marion va a hablar de fenómenos matemáticos, esencias e idealidades. De acuerdo con el filósofo, en estos fenómenos hay una falta de intuición, porque en ellos pues vemos que son fenómenos que en la realidad material no se da de ninguna manera o no se muestran ellos mismos desde sí mismos. Y dice Marion que estos fenómenos van a tener el privilegio epistémico, pero no fenoménico. Dice Marion que tienen un déficit fenomenológico, en tanto que no se va a dar la manifestación en ellos. Lo que sucede entonces en estos fenómenos matemáticos, en esencias e idealidades, va a ser una deficiencia de intuición, como una falta de manifestación en el ámbito material de la realidad. Después va a clasificar a los fenómenos de derecho común, en donde nos dice que la existencia ideal de estos fenómenos no le igualará su objetividad material, es decir, que la manifestación por concepto precede a su donación y en estos fenómenos la intuición siempre está prevista por la intención y el concepto. Los fenómenos de la física, por ejemplo, y de las ciencias de la naturaleza corresponden a este tipo de fenómenos porque son casos en los que se intenta establecer la certeza objetiva de un máximo de conceptos a partir de un mínimo de intuición. Es decir, el objeto tiene una existencia ideal y su materialización tiene como base el concepto que define al objeto material que va a ser dado, pero nunca lo va a igualar. Después vamos a la noción de fenómeno saturado, donde Marion va a definir esta realidad como la posibilidad de la imposibilidad o paradoja. Considera que son fenómenos que se han escapado de la mirada fenomenológica. Probablemente esto le ha valido varias críticas a Marion y bueno, no las podemos tematizar en este momento, pero son pertinentes. Y en ellos la intuición, vamos a ver que son fenómenos en donde dice Marion que la intuición se desvincula de la intención, dando lugar entonces a una a una intuición libre, una intuición vaga. ¿Qué es lo que sucede? Dicho de otra manera, que la intuición se anticipa a la intención, llega antes del concepto y va en contra de la mención. Es decir, son fenómenos que se van a escapar de la posibilidad de advenir como objeto. Por eso destacamos este aspecto de que se tratan de fenómenos no objetivables. Es decir, se resisten a las condiciones de la objetivación. En estos fenómenos lo que sucede es
que la mirada queda deslumbrada y perturbada. La intuición que va a saturar un fenómeno alcanza una magnitud intensiva sin medida. Y vamos a ver que la intensidad de la intuición real sobrepasa las anticipaciones conceptuales de la percepción. Es decir, que paradójicamente lo que sucede en este tipo de fenómenos es que lo que impide ver son precisamente los ojos llenos de esplendor. Dicho de otra manera, en el fenómeno saturado, mi intencionalidad no logra prever la llegada de la intuición, porque la intuición que se manifiesta en este tipo de fenómenos, en este tipo de vivencias, es tan amplia, es tan grande, desborda tanto que no logro captarlo, ni definirlo, ni acotarlo, ni mencionarlo, sino que rebasa por completo mi intencionalidad, mis conceptos, mi mención, quedo saturada por el exceso de esplendor de la manifestación de este tipo de fenómenos o vivencias. Y bueno, Marión va a hablar de 4 fenómenos saturados. Uno va a ser el hecho histórico y dice que va a desbordar la categoría de la cantidad porque satura todas las singularidades que lo articulan. Es decir, en un hecho histórico hay una demasía de acontecimientos entrelazados entre sí y que en conjunto dan lugar a un suceso histórico. El otro fenómeno saturado va a ser el ídolo, que va a hacer referencia a la obra de arte, y en este caso concreto se va a referir al cuadro, y dice que frente al cuadro, yo no alcanzo a ver lo que el cuadro encubre en sí mismo, porque al ver el cuadro me veo a mí, lo que significa que yo estoy plasmando mi interior en él. Es decir, que se da una serie de miradas que se dirigen hacia el objeto, que se convierte ese objeto en espejos invisibles de mí. Esa serie de miradas van a esbozar una temporalidad en la que se trata de entrada de mí mismo, de mi ipseidad. El otro fenómeno saturado va a ser el fenómeno de la carne. Dice Marión que frente a mí mismo, en mi carne, en mi corporalidad, me encuentro absolutamente encarnado, que el cuerpo propio va a ser la imposibilidad de objetivarlo. Vamos a ver que el cuerpo se afecta y se constituye de manera absoluta y primigenia. La carne va a ser su propio horizonte y su propio límite. Y por último, el último fenómeno saturado que Marión va a tematizar va a ser el fenómeno del ícono. Este fenómeno, vamos a ver que la saturación en este fenómeno radica en el hecho de quedar inversamente absorto por la mirada del otro. Es el encuentro con la alteridad. Frente a la mirada del otro, el otro se impone por encima de la mía y yo lo arrostro y en el profundo vacío de las pupilas soy mirado por él. Es decir, a través de su mirada, él me interpela y me otorga la obligación ética de responder por él. Es claramente evidente aquí el legado de Levinas porque está mencionando precisamente la responsabilidad, la llamada ética que el otro me representa. El ícono, vamos a ver que va a reunir las otras 3 características de los fenómenos saturados. Esto significa que va a requerir una adición de horizontes, porque el otro tiene historia, está hecho de un entramado de acontecimientos, múltiples historias de vida, es un horizonte inacabado. El ícono reclama ser visto más de una vez, como el otro exige de mí la atención. El otro, como la carne, va a afectar de manera originaria al yo. También el otro va a provocar una autoafección en mí y esto de que provoque una autoafección en mí significa que va a generar sensaciones en mí que yo no había descubierto por mi propia carne. Este tema lo va a tratar de manera más específica en el fenómeno erótico. Y bueno, vamos a ver ya ahora sí, vamos a entrar de lleno con lo que es
esta noción de saturación. Aquí está en la pantalla. Son pocas las diapositivas y los textos que elegí para compartirlo con ustedes, para no, repito, saturarlos, hablando de la saturación, que no sea demasiada. Y vamos a hablar entonces del fenómeno de revelación. El fenómeno de revelación va a ser la saturación de la saturación. Es decir, es el fenómeno, la paradoja de paradojas, dice Marión, porque va a concentrar en él los otros 4 modelos de saturación, que va a ser el hecho histórico, el ícono, el ídolo y la carne. Vamos a ver que el fenómeno de revelación se va a dar bajo estas 4 figuras de saturación también. Pero es importante mencionar, para términos de esta ponencia, que estamos hablando del hecho de que el Dios que se revela no estamos hablando del concepto filosófico de Dios, en esta idea de primer motor, de principio creador, de causa sui, sino de Dios como verdad que se comunica y se devela en la historia. Un Dios, entonces, al que no le es indiferente la suerte del ser humano. Es el Dios de las religiones. Y vamos a ver que la máxima expresión de la revelación divina para términos de este trabajo, pues es Jesús, quien no es ídolo porque rebasa por completo cualquier materialización posible que pretende acotar su significado y que va a resultar imposible contenerlo por el misterio que encierra. Dicho de otra manera, el Cristo, Jesús, va a ser el prototipo de fenómeno cuando hablamos de la revelación. Vamos a ver también dentro de este fenómeno de revelación, bueno, que para el análisis y descripción fenomenológica de la experiencia religiosa, vamos a proponer o tematizar lo que sería una reducción a la revelación. Es decir, sostenemos que en esta experiencia de vida se va a dar una vivencia de trascendencia que daría lugar a una actitud religiosa. Esto, por un lado, implica una transición de la actitud natural a la vida de la fe. En este momento estoy hablando justamente de algunos términos meramente fenomenológicos, de la epogé, de poner en suspensión los juicios sobre el mundo para poder acceder a las cosas mismas, y utilizando este mismo modelo de la reducción, lo que proponemos o lo que se propone en esta ponencia es ajustar ese mismo modelo de la reducción fenomenológica a una reducción a la revelación. Es importante mencionar que el paso a la actitud fenomenológica no implica una actitud religiosa y viceversa, sino que se trata de 2 experiencias separadas, pero que pueden tener un punto de encuentro en tanto que ambas descubren una verdad distinta a las tesis del mundo. Es decir, la verdad que se muestra después de la epogé fenomenológica es parte de un despertar filosófico, mientras que la verdad que se muestra de la reducción a la revelación es una verdad religante, en el sentido de que después de esa experiencia de revelación se vuelve a ligar o a reunir al sujeto con Dios. El mundo, después de esa experiencia, va a quedar puesto entre paréntesis y de la misma manera las tesis del mundo. Sucede un traslado a otro tipo de visión y comprensión del mundo, porque frente a la experiencia de Dios, el mundo queda como residuo. El sujeto queda absorto por completo por esa vivencia y cambia el modo de entender lo real. Esta reducción a la revelación no solo niega o suspende las falsas teorías del mundo, sino que además el sujeto se reconoce y comprende como hijo predilecto de Dios. En este caso, la epogé opera suspendiendo al hombre natural y deja ver al hombre trascendental. Este hecho nos permite comprender que el hombre viene de Dios y vuelve a él. Cuando hablamos de experiencia religiosa, el sujeto reconoce entonces un antes y un después de la experiencia de Dios, en una vida que reconoce la posibilidad de la revelación en la vida de conciencia.
Hablamos de la revelación entonces como un evento fulgurante, sin pasado ni futuro, porque rompe la continuidad temporal e instituye otra modalidad de ser. Lo peculiar de esta experiencia personal es que da un sentido al pasado y transforma su historia. Es una experiencia fundadora, es un punto de referencia en relación con el cual el pasado va a cobrar sentido. La revelación entonces es desocultamiento de una verdad. Es grado máximo de saturación, como mostración de lo divino. Deslumbramiento imposible de soportar, que en el brillo del momento se ilumina el ser histórico del yo y por una temporalidad radical del instante que redefine el pasado y determina el futuro. El fenómeno de revelación, entonces, en la persona de Cristo, entendiendo que es el Cristo el que se revela, devela la relación de tres conceptos: verdad, vida y amor. La revelación de Cristo en términos de donación se trata de una autodonación, es decir, se trata de una autorrevelación, una experiencia de vida sobre ella misma. Cristo abre los horizontes del mundo porque añade el horizonte de su reino. Y esto requiere extender los horizontes de la lógica del mundo, porque Cristo rompe la lógica del mundo en la medida en que como verdadero hombre comprende la restricción de la ley y como verdadero Dios otorga la libertad de obrar en el amor. En este sentido, la revelación de Dios se da en la vida, pero es la vida lo que se está revelando a su vez. Se trata de un correlato entre la vida dándose ella misma en alguna de sus formas. La autorrevelación es vida, y donde hay vida, hay autorrevelación. Dicho de otra manera, Dios, que es vida, se dona dando vida. Es él mismo la revelación y lo revelado, en un acto de autodonación, porque no deja de estar en aquello que vive sin ser él un viviente. La vida es lo donado y la donación de ella misma en el hecho de la revelación. La vida es a su vez verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, para ir concluyendo con esta exposición, nos quedamos muy cortos de tiempo, pero para finalizar, hablar del amor, podemos decir que dentro de las experiencias de trascendencia, la experiencia religiosa es experiencia cumbre, donde el amor es la manifestación que se da como un sentimiento oceánico y que podemos hablar desde esta lógica, podemos decir que el amor es vivencia pura y que tiene su propia lógica y que tiene su propio rigor y que si bien a Dios no lo podemos ver, sí podemos eh, considerar, hablar del amor humano, que es aquel amor que se experimenta y a través del cual encuentro la manifestación de Dios en mi vida. Es decir, en el encuentro cara a cara con la alteridad se devela la figura de Cristo como el encuentro con Cristo, que la vida humana pues va a darse en esta serie de fenómenos saturados, que la manifestación y la revelación de Dios va a estar precisamente frente a la mirada del otro. Y para concluir, pues solamente resta decir que Jesús, como paradigma del fenómeno de revelación, concentra en él la máxima saturación. Y y vemos que es un hecho de misterio y de verdad, pero a su vez de caos y orden, de causa y efecto, que es el camino de una vida que se desglosa en la práctica de una justicia cuyo fundamento es un amor injusto, porque en la vida de Cristo no se teje la justicia del mundo, sino la justicia de otra lógica, de otro orden. Es amor auténtico, es donado, porque amar como él amó implica la permanencia de un don que no es aceptado por el mundo, pero permanece, es descubierto por alguien, por el sujeto de la experiencia
de revelación. Entonces, pues vamos a ver que esta noción de amor, pues es amplia, es muy amplia y no, cabría la posibilidad de preguntarnos, ¿no? Este movimiento de trascendencia e inmanencia dados en un mismo acto, porque me obliga hacia el otro, pero lo descubro dentro de mí en ese momento de revelación, nos permite plantear la siguiente pregunta. ¿El amor opera dentro de la intencionalidad común de la conciencia? El amor no es mi conciencia, pero obra en ella, la colma, la satura. Podemos decir que hay una transgresión de la intencionalidad por el amor, porque el amor no ama objetos. Entonces, de alguna manera, se libera de la intencionalidad en la medida en que la trasciende. Por eso nos atrevemos a decir que estamos hablando de una fenomenología del amor, de la fe, de la revelación, porque son fenómenos que no son objeto, sino que están más allá de la posibilidad de ser cosa, de ser ente, de ser objeto. Por lo dicho hasta ahora, entonces, tenemos que la relación entre el fenómeno de revelación y el fenómeno del amor radica en un punto de referencia compartido, el amor en la revelación de Cristo a través de la alteridad. Y bueno, por último, no nos dio tiempo, pero de acotar el tema de la fe, pero lo que intento, lo que pretendo con esta ponencia, con esta investigación desde el pensamiento de Jean-Luc Marion, es mostrar que lo que la reducción a la revelación, la reducción al amor devela, es que el verdadero amante, como Jesús lo hizo, ama sin espera. Es decir, la reciprocidad va a ser en el amor una especie de comercialización del afecto y de la misma manera, pues de lo que se trata de decir es que buscamos romper con la economía del intercambio, ¿no? En el caso del amor. Y en este sentido recuperamos esta noción de la revelación en la figura de Cristo, dado en el otro, dado en la alteridad, a través del amor. Cuando se decide amar sin ser amado, porque el amor tiene otra lógica y que es así como se rompe con la lógica del mundo y contradice toda razón suficiente de la economía del amor. Esta ruptura de la reciprocidad en el amor nos muestra que el amor revela otra verdad que se contrapone a la verdad del mundo o de la actitud natural, donde vemos que el que ama sin ser amado responde a la lógica de la revelación. Y que por último, estos conceptos, estas nociones que hemos descrito de lo que es el desarrollo de la experiencia de revelación desde su momento más originario, cuando exponemos el modo en el que son donados este tipo de fenómenos no objetivables, porque la fe no es algo que se pueda objetivar, porque el amor no es algo que sea objeto, porque la revelación no es algo que sea cosa, sino que se trata de la manifestación de Dios, se trata, por tanto, de un fenómeno saturado que por su enormidad, por su grandeza, por el deslumbramiento que origina frente a nuestra mirada, pues va a desbordar la intuición y que no va a ser objeto, pero que va a estar manifiesto en el otro y que entonces la vida de la fe se teje, digamos, con estos conceptos, con estas nociones y con estos momentos que se van entrelazando uno a otro y que después de esa experiencia de revelación surge una actitud religiosa como sinónimo de la vida de la fe, porque es aquello que me va a invitar a generar prácticas religiosas, un lenguaje orante, un logos como plegaria, un rito, un sacramento, la manifestación de la vida de la fe. Y por último, pues simplemente mencionar pues que Marión habla precisamente del hecho de que la fe se manifiesta cuando vivimos momentos de tribulación,
pensemos en el desposeído creyente, aquel que ha sido abandonado por aquel Dios que alguna vez se reveló y que en este sentido, pues la fe consiste en la afirmación también de ese primer encuentro, de ese primer momento de revelación, aun cuando después en la vida cotidiana pareciera que ese momento se quedó como un recuerdo, pero que está resignificando en todo momento mi pasado y mi futuro. Muchas gracias por su atención.